Una mirada integral, lo que construyen las palabras. Vamos a explorar los temas que nos atraviesan como seres humanos, conectando el cuerpo, la mente y las emociones. Lo que construyen las palabras, sentido y conciencia. Bueno, Continuamos. Ahí está. Un silencio. ¿Qué pasó? Te incomodó el silencio. La miré y dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Le estoy contestando al doctor Carlos Coronel, que se está comunicando conmigo, que inmediatamente nos vamos a conectar con él por Zoom. Pero bueno, acá retomamos en este programa hermoso, con muchos temas divinos. Estaba muy positiva. No, temas muy profundos. Temas muy profundos. Y ya estamos en el estudio con Malvina, con la licenciada en psicología Malvina Machiavelli. Machiavelli, ¿lo dije bien? Ay, Muy bien. miré de reojo para cerciorarme. ¿Cómo estás, Malvina? Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Estoy nerviosa, pero bueno, me trajo el viento, este día espectacular caretense. ¿Conoces el viento? Conozco el viento, sí, soy de acá, pero bueno, a estar adentro de casa, tomar unos mates y a escucharnos. Claro. Bueno, Malvina, te invitamos para charlar sobre salud mental. Por ahí mencionar que dentro del mes de octubre, entre tantas fechas que se conmemoran vinculadas con la salud, tenemos el 10, ¿es? El 10, sí. El 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Y ese va a ser nuestro tema principal, pero antes vamos a romper el hielo. Vamos a romper el hielo. ¿Cuál era la pregunta? Ya se había olvidado. Ya me olvidé. ¿Cuál es tu palabra hoy? Porque estábamos dudando de decir cuál es tu palabra favorita o cuál es tu palabra hoy. Sea favorita. Es la o no. pregunta que nos hacemos nosotras Claro. para arrancar cada En programa. cada miércoles. Y entonces trasladamos esa pregunta al invitado, a la invitada de la jornada. Bien, me encantó. Estoy ahí rellenando un poco para darte Tiempo para pensar. para pensar Claro. ahí qué palabra viene. Presencia. Bien. Muy coherente con tu profesión Intento ¿No? serlo, sí. y con tu Re- maternidad. Totalmente, sí. Bueno, estoy acá debutando en la maternidad, que le decía a las chicas que vengo de unas noches sin dormir. Pero bueno, tengo sí mi bebé de 7 meses. Sigo también trabajando virtual, pero bueno, acomodándome en esta nueva identidad que me trae Bien. la maternidad. Un montón. Bueno, Sí. tendríamos que haberte venido el programa pasado en el que charlamos sobre maternidad. Hubiera sido una hermosa invitada para charlar sobre el tema, pero bueno, hoy es salud mental. ¿Hacemos otra pregunta? No, a mí me gustaría saber si la invitada quiere responder la consigna del Muy día bien. de hoy. Es por qué nos cuesta tanto cambiar. Bien, primero me gustaría dar una introducción por ahí Bien. un poquito para definir, sin ponernos tan técnicas, ¿no? Sobre Claro. qué es salud mental, ¿no? A todas las personas que nos están escuchando. Como psicólogos, como profesionales, psiquiatras, nos cuesta mucho por ahí ponernos de acuerdo en una única definición de eso. Algunos autores van a decir que es la presencia o ausencia de síntomas. Alguna definición un poco más completa podría ser la persona que puede entablar relaciones, que puede tener emociones sanas, por ahí no tan sanas, pero Claro. ¿no? Dentro siempre de un marco de equilibrio, que puede tener un trabajo y demás. Muchas cosas que por ahí no están a nuestro alcance, ¿no? Y que en momentos de crisis, por ahí como estamos viviendo ahora, donde la economía es algo que se siente mucho, ¿no? Dentro de lo que es la salud mental, tener un techo, tener comida, tener garantizadas ciertas necesidades básicas, ¿no? Para sobrevivir en este mundo, es complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto el cambio? Desde una mirada por ahí más de la terapia cognitiva conductual, van a decir por qué el cerebro es más fácil acostumbrarse al hábito, ¿no? Al circuito Claro. neuronal que ya tenemos creado de ese hábito. Entonces, Y que generalmente sucede desde la infancia, ¿no? Desde que totalmente, nacemos. todos los Y aprendizajes, que además traemos heredado. todos los aprendizajes, todas las formas de criar, ¿no? Yo también lo veo ahora con mi hija, uno cría como es, ¿no? Y a veces decís, ay, ¿por qué lo cuidan tanto? ¿Por qué hacen esto? Y bueno, la personalidad de esa persona seguramente es más miedosa, es más esto, es más aquello. Entonces vas a criar desde ese lugar. Claro. ¿no? Y también pensaba que criamos como vimos criar, o como nos Sí. criaron un poco también. Sí, o criamos como vemos que no queremos criar. También. Nos Bueno, queremos ahí ir hay al ya más otro- conciencia, me parece. Sí, pero a veces creo que
desde el lugar que no queremos parecernos a eso, nos vamos como a otro extremo. Yo creo que, Claro. bueno, a ver, nos criaron también como pudieron. Totalmente. Y eso también tiene cosas buenas. No es que fue todo negativo, creo yo, en la No, no. mayoría de los casos, ¿no? No, por Eh, supuesto. Cuando pero hay bueno, conciencia, también claro. puede haber una crítica constructiva, por digamos. supuesto. Tomar lo que Seguramente sí. mi hija el día de mañana la tendrá conmigo. Sí, yo, Seguro, descontalo, que va a buscar a Malvina cuando sea grande, la va a buscar. diría a mi hermana, vamos a grabar a mi hija, digamos, para que no diga después que tuvo una infancia difícil, ¿no? Para que no vaya a terapia y diga, qué infancia difícil que tuve. Sí a todo, ¿no? Yo creo que es importante primero diferenciar algo clave. Uno desarrolla ciertas habilidades y recursos, estrategias a medida que vamos creciendo, ¿no? Entonces no le podés pedir a un niño, un bebé de 3 años, que se autorregule frente a un berrinche. Claro, Temón, claro. también, Así ¿no? es. De los berrinches de la edad, el no, el límite. Entonces, a medida que uno va creciendo, por ahí vas aceptando esa forma de crianza y vas entendiendo desde esa madurez, que no por tener 40 años vas a ser maduro, pero si hiciste un trabajo de reflexión, introspección, por ahí sí decís, bueno, me criaron de esta forma, acepto, pero tal vez elijo otra cosa, Claro. ¿no? Que es por ahí mucho que se ve en terapia, que bueno, no me queda otra, ¿no? Ujú. Bueno, hay situaciones que sí no me queda otra, tal vez de Claro. salud más, pero en muchos ámbitos de la vida siempre hay otros planes, ¿no? Claro. Y lo importante por ahí no es tener la bola de cristal, sino tener las herramientas, las estrategias, los recursos para, llegado ese momento, poder utilizarlos. Pensaba en esto que mencionabas al inicio, en esto de la definición de salud mental y también cómo impacta la cuestión socioeconómica actual. Y también en esto de información que compartíamos cuando programábamos esta entrevista acerca de todo aquello que va impactando en nuestra vida cotidiana, en nuestra salud mental y que empezamos a manifestar como ciudadanos, ¿no? Como personas, cosas que antes por ahí dejábamos pasar, síntomas, y que ahora cada vez hay más nombres y le ponemos más palabras. Antes no mucha gente hablaba de estrés o de carga emocional Sí. o de carga mental. Y ahora hay cada vez Nos permitimos más, me parece. nos permitimos también. más, hay más información, hay mucha información Sí. y hay un poco más de claridad. Yo creo, ¿Cómo lo y ves? esta es una palabra, el estigma, ¿no? Ujú. La estigmatización frente a ciertas patologías de salud mental. Yo creo que hubo un cambio grande de paradigma social y hasta médico, de decir, bueno, no por tener un trastorno, no por tener alguna afección, algún problema de salud mental, te impide un montón de otras cosas. Entonces, por ahí el estigma ahora está como, no sé si de moda, pero está reaceptado decir, no, tengo un pico de estrés, tengo Claro, esto, me estoy bueno, pasando. ataque de pánico. Está revalidado. ¿Y por Sí. qué es así? ¿No? Obviamente que ahora se puede ver un incremento de ciertas patologías por el uso de pantallas, Claro. por esta presencia, no presencia, ¿no? Por este mundo global que todo el tiempo nos está bombardeando de Sí. información, como vos decías, el algoritmo, ¿no? Claro. Vos abrís el Instagram, abrís TikTok y te empieza a aparecer y toda la información está ahí. Además, esta creencia de que lo necesitamos. Me parece que caemos como en esa trampa. Re. Y pensaba cuando vos decías esto de estigma, ya no, digamos, no está loco Claro. el que va al psicólogo. Ujú. Antes nadie quería, digamos, una familia, por ahí escondía o no contaba muy abiertamente cuando tenía una persona del grupo familiar que asistía al psicólogo por una necesidad de salud mental, digamos. Ujú. Pero ahora creo en algún punto esto que vos me decías de los extremos, todos vamos al psicólogo. Sí. Te pasa cualquier cosa, tenés que ir al psicólogo. Y me parece perfecto porque yo soy... creo que todos necesitamos un espacio terapéutico, Ujú. de alguna forma, de lo que uno elija, Exactamente. pero necesitamos como el espacio de autocuidado con un otro, en compañía, ¿no? de una guía. Pero esto también está muy bueno de salir de ese estigma y que ya abiertamente podamos decir, sí, necesito una asistencia psicológica que no me determina como ser humano, que no determina mi valor y que es un proceso y que muy posiblemente
Creo que eso también da un ejemplo para las generaciones más pequeñas, adolescentes y niños, a darle importancia a la salud mental y no dejarlo como algo separado. Inclusive no dejarlo separado para la intimidad, sino también entender que es una cuestión comunitaria. Totalmente, y no me quería dejar pasar esta palabra, el diagnóstico, ¿no? Y en esto de tener por ahí alguna afección o alguna situación, ¿no? Que te desencadene algún síntoma, como decían, es transitorio muchas veces, ¿no? Claro. A veces hay situaciones que nos llevan, nos acorralan y por ahí yo como profesional, voy a hablar como Malvina, uso el diagnóstico como, van a decir, punto de partida, ¿no? Claro. No es solamente que es catalogar a la persona en ese cuadradito y sos esto, ¿no? Claro. Listo, tenés bipolaridad y no vas a salir de ahí. No, sino conmigo como profesional y al paciente muchas veces nombrar lo que le está pasando, que alguien le diga, bueno, estos síntomas, estas características, estas que me describís vos, puede ser que tenga que ver, ¿no? Con esto. Claro. Y esto te ayuda también para tener herramientas para ayudarlo. Y que esa persona por ahí, porque si no es como que muchas veces ese vacío, ¿no? Que siente frente a ver qué me está pasando. Entonces por ahí el diagnóstico nos ayuda para punto de partida, pero no para que se termine en esa persona, la vida de persona, bueno, es esto y listo. Claro, algo que voy a hacer por siempre, sino que es eso, básicamente un proceso. Sí, que no sea, pienso, que Un no sea una condicionante. sentencia o Tal un cual. condicionante, sino que sea un punto de partida Tal cual. para buscar ayuda, para buscar otras herramientas. Sí, para buscar tal vez esto, los profesionales de salud mental y también, como decía Mari, esto de, bueno, no es terapia, pero es terapéutico, totalmente, y que recién hablaban con Gustavo de esto, decir, bueno, tal vez no tengo el tiempo para sentarme, o uno asocia de hacer, medito, hago yoga y demás, y es solamente la meditación ese momento de silencio absoluto. No, bueno, con todo lo que soy, si voy a cortar la cebolla para hacerme un guisito, Claro. lo hago a conciencia, ¿no? ¿Cómo corto Claro. esa cebolla? Y estoy presente, ¿no? Y de nuevo, como es un hábito, y hablamos esto del cambio, se va construyendo. Entonces, por ahí, esta semana voy a cortar la cebolla de manera consciente y presente. La semana que viene, por ahí, en vez de estar con el TikTok, me ocupo y doy la vuelta a la manzana, ¿no? Sí. Esta meditación activa que le dicen, Claro. vos sabés Ujú. más. Pero bueno, es como un progreso y se va generando ese hábito. ¿Mm? Y esto que vos decías de la cebolla, que es Sí. un ejemplo súper sencillo, pero yo los invito y las invito a que lo hagan realmente. ¿Cuántas cosas estamos pensando mientras, por ejemplo, preparamos los alimentos que vamos a consumir o que vamos a compartir con nuestra familia? Y qué importante es el tiempo y la energía, la atención que le sí. ponemos a esa preparación de los alimentos. Y generalmente No estamos solo pensando, sino haciendo, porque estás totalmente. haciendo Tan- eso y Sí, estás respondiendo un Oliendo mensaje. también es como, ¿no? Claro. La presencia esa de oler, de saborear, porque si no es como todo en automático, ¿no? Claro. Generalmente estamos haciendo muchas cosas al mismo Exacto, tiempo. multitasking, famoso. Sí. Claro, que por suerte que en algún momento estaba bien visto, ¿no? Ujú. Mientras más productiva o productivo seas, mejor ser humano sos. Tal cual. Estás Sí. produciendo más. Y ahora estamos viendo la otra mirada y también las consecuencias de ese acelere en productividad para decir, no, la verdad que es necesario parar y está bueno trabajar la presencia y no hacer 50 cosas a la vez, sino una. Exacto. Claro. Y también está bueno volver al valor de eso, porque muchas veces, como vos decías, está asociada a la productividad, ¿no? Como hacer un montón está re bueno, está re bien. Y hacer consciente, ¿no? Es como que muchas veces llegamos a... Hice un montón de cosas y después no me siento tan bien con lo que creí que eso me iba a generar, ¿no? Claro. Es como por ahí la presencia de aceptar lo que hago, ¿no? Con presencia y con conciencia. No quiero negar, porque también es un temón, esto de la productividad, que hoy en día, digamos, el acceder, el consumo, en parte es nuestra identidad, ¿no? Claro. Es como que muchas veces se forja, a ver, no se forja, sino que es parte de nuestra identidad actual, ¿no? Sí. Que vivimos, moderna, de decir, bueno, lo que consumo muchas veces me define, ¿no? Es como Claro, que más, bueno, un más temón en los ese también. adolescentes, más en Sí. los adolescentes, que es como para uno por ahí, o tal vez que yo
no, ustedes más, pero yo soy más joven. No lo quería decir así. Cortá la entrevista. ¡La Gus. señora! Pero tiene razón igual. Claro. Tiene razón. Bueno, Ella es muy te joven. lo dejamos pasar. Que es como- Porque tenés razón. que es como que sí, entendés porque estás criado desde otro lugar. Sí. Pero en adolescentes, yo tengo pacientes jóvenes, 15, 16 años, que dicen, bueno, pero mi compañero tiene este teléfono y mi Claro. amiguito se fue a no sé dónde y tiene este tipo de zapatillas. Entonces yo si no logro tener eso, no soy parte del grupo, Claro. ¿no? No hay pertenencia. No hay pertenencia. Entonces uno como padre, madre. ¿Y ahí qué hacemos? Claro. ¿Lo dejo que mi hijo por ahí no sea parte? ¿Me esfuerzo por dar eso? Bueno, no es como ahí el tira y afloje constante, que por ahí estas pautas por ahí resirven en ciertas generaciones, Ujú. ¿sí? Más grandes, pero en adolescentes, ¿no? Claro, Y pero ahí jóvenes adultos entra otros registros que no lo tenemos presente Mirá muchas bien veces. cómo me separó ahí las aguas. Pero yo pensaba también en los adolescentes, en que digamos, esos adolescentes necesitan ser acompañados y ser guiados todavía por unos adultos que estaría bueno que estén más presentes y conscientes, porque también sucede que cada uno en sus diferentes roles, edades y vidas tienen distintos desafíos. Entonces, por ahí el adulto padre, madre, está preocupado en tengo que reunir cierta cantidad de dinero, tengo que cumplir en el laburo, tengo que pagar el alquiler, no sé. Generalmente son cuestiones y desafíos materiales, y entonces, ¿cuánta mirada le estoy poniendo al adolescente? Capaz que estoy pensando, le estoy comprando todo lo que necesita, le estoy cubriendo sus necesidades materiales, y me queda ahí como un cierto huequito, una pata media renga, Sí. pero estoy dando un ejemplo. Sí, sí. A eso iba. Entonces es como una simbiosis. Ujú. Tampoco es que el adolescente nació de un repollo Claro que no. y se hizo No, de una bueno. determinada manera. Entonces volvemos como a todas estas sugerencias van a ir para todas las edades. Para mí, creo que también en el adolescente o en el niño tiene que ser un entrenamiento. Y va a ir de la mano de un contexto, de un grupo familiar, su contexto escolar y del ejemplo que le esté dando un adulto. Ujú, totalmente. Obvio que hay contextos que son mucho más vulnerables, Sí, ¿no? Sí. Qué sé yo, más que todo digo mujeres porque suelen ser las madres quienes maternan sola, entonces no tenés un trabajo formal, en blanco, entonces tenés que ir todos los días sí o sí a esa changuita al negro que tenés, porque si no te van a descontar el día, entonces Claro. hay una realidad Sí. que es como Agobiante. agobiante, que sí o sí ese alquiler lo tengo que pagar, Claro. ¿no? Entonces por ahí esa madre tiene ese momento de relax en agarrar el teléfono. Y volvemos Claro. a lo mismo, es como un circuito, ¿no? Sí. Vicioso, un círculo vicioso de muchas veces, pero bueno, yo siempre le digo a mis pacientes cuando me dicen, no tengo tiempo, busquemos, le digo, el tiempo en pantalla que tenés. Ah, y Claro. ahí se caen, ¿entendés? Claro, Claro. se 8 cayó horas. Claro. Ay, Es así. un montón, claro. ¿No? Es Hay así. aplicaciones, ¿no? Sí, que miden el tiempo. que miden el tiempo. Sí, qué Sí. bravo. Entonces- y de cada una o sea, de cada De aplicación. las aplicaciones. Ujú. Donde vos estuviste pasando Es el una tiempo. trampa mortal también, Sí. porque trabajamos con el celular, nos comunicamos con el Sí. celular, Sí. estamos en redes sociales con el celular, pagamos con todo Todo hacemos con el celular. ¿no? Es como... Entonces es como muchas, Extensión. yo, personas que tengo cercanas, cuando charlamos sobre este tema, no, pero yo estoy trabajando con el celular. Ok, te lo tomo, pero Sí. todo el tiempo estás trabajando Claro, con el Claro. no, es como esa pausa, ¿no? Pues digo que Dale. es una trampa. Y de nuevo, como de nuevo invitar a la presencia, a la conciencia, ¿sí? Y como vos decías totalmente esto de esos hijos no nacen de un repollo, sino que hasta los 18, como papá, como mamá, como responsable, chusmear el teléfono, ¿no? Claro. Como- porque si no es como todo, parece una caja fuerte ahí que nadie lo puede tocar el teléfono y no, hasta los 18. Y no. ¿Hay sugerencia de a partir de qué edad se pueden Se usar puede. las pantallas? Se puede nunca. ¿Se puede nunca? Pero Bueno. bueno, ahora lo que yo veo que en los niños cada vez tienen a menor edad, Sí. o sea, más chicos, un celular propio, Sí. digo. Y eso, bueno, me sigue llamando la atención, aunque sé que es algo bastante frecuente. Y también me pregunto, ¿hasta a qué edad? Si fuera por mí nunca se lo daría hasta los Ujú. 18, pero sé que no va a suceder.
pero no solo por el uso del celular, el uso de pantalla, digo, porque ya después viene eso, las redes sociales, la exposición con gente que... Claro. Entonces son un montón son de otros cosas, peligros. claro, Ahí, que vienen aparejadas. Sí. Entonces, hay una edad como para... De nuevo, está en discusión, ¿no? Porque Ujú. hay personas que te dicen de los 2, o los pediatras ahora habían dicho que hasta los 6 nada de pantallas. Sí, Claro. ¿no? Ninguna exposición a las pantallas. Claro. Exactamente, ninguna exposición a las pantallas. Y después de esa edad decían 2 horas diarias, 1 hora diaria. Yo creo, y esto para mí es fundamental, en qué contexto y en qué circunstancia Claro. doy esa pantalla. Si frente Claro. al berrinche yo como adulto no puedo gestionarme, autorregularme, y lo más rápido que tengo, ¿no?, es el teléfono. Bueno, ahí entonces le estoy también enseñando, y bueno, de nuevo esto el tema de los hábitos, que frente a eso la pantalla es lo que me regula, Claro. ¿no? Y no digo que no haga berrinche, berrinche, o sea, Sí, sí. El berrinche va a venir el igual, berrinche pero... va a venir, pero poder sostenerlo como adultos, Claro. ¿no? Y de nuevo, si no estoy pudiendo pedirle ayuda, ¿no? Si me Claro. doy cuenta, si tengo el registro, no sé por qué ese momento en el banco cuando se me tiró al piso y bien parecía, viste, que le estaban cortando las Esas piernas. situaciones épicas que no olvidaremos nunca. O en el supermercado, viste, que ¿qué le hiciste a esta criatura? Que estás muy observada por el Claro. contexto. Solamente le dije que no le iba a llevar Claro. esto, que no iba a hacer Claro. esto. Es como, bueno, a ver, ¿cuál es mi límite? ¿Cómo puedo sostener yo Claro. esa situación? Entonces, capaz que como adulto para mí es re importante sostenerme primero para poder sostener esa infancia. Claro, sí, eso es fundamental. Y volviendo al tema de los adolescentes, porque esto lo habíamos charlado también con Ujú. Mari al comienzo, es como, y el uso de pantalla, ¿qué papel juegan las redes sociales? O el impacto que tiene, porque yo creo que viene mucho la comparación, esto que hablábamos antes, bueno, yo quiero tener esto porque veo, o quiero esta vida porque veo a través de las redes sociales, que en la mayoría de los casos no es tan real No, tal cual. como vemos, pero también imagino que eso genera una frustración, una angustia, una ansiedad, quizás porque, bueno, no lo puedo tener, no sé si esto va a suceder, si va a ser de la manera que yo lo espero. O sea, Ujú. ¿qué papel juega o qué impacto tiene en los adolescentes? Todo. Todo. Todo lo que se puede de todos los ángulos es impresionante. Yo el año pasado, cuando daba clases de psicología social, veía mucho y muchos de los trabajos prácticos eran enfocados sobre las redes sociales, y es impresionante cómo aparece la comparación, ¿no? Esto que vos decías. Ujú. Los chicos están todo el día con el teléfono, con TikTok, con diferentes plataformas, y como esto de me creo lo que veo, Claro. ¿no? Y Claro, es, lo que veo es la realidad. es la realidad, no es un recorte no es que me saco la foto ahora que vine linda acá a la producción, ¿entendés? La radio no me vieron hoy a las 8 de la mañana cuando me levanté, ¿entendés? Entonces me creo eso que me están vendiendo, porque Claro. ahí aparece de nuevo El consumo. El consumo. Claro. Entonces yo quiero tener el cuerpo de esta, quiero tener la cara de ella, quiero el cutis, quiero Sí. las zapatillas, quiero, ¿entendés? Entonces en los adolescentes es como, no lo podés negar, yo No, creo, claro. porque de nuevo es tener ese niño, esa infancia, adolescente en una burbuja, ¿no? Y es el mundo que tenemos. Sino Claro. por ahí sí ofrecer y todo el tiempo conversar, ¿no? Esto de, bueno, esto que ves no es la realidad, Claro. ¿no? Es una fotografía, es un momento para vender muchas veces, ¿no? Que la Sí, mayoría sí. de los influencers ahí te venden. Sí, ¿cómo pero le también dicen? entiendo que en los adolescentes por ahí es más difícil como la charla, porque es una edad como... ¿En qué momento charlas? Claro, eso También. claro. ¿No? Porque muchas veces es, bueno, mi adolescente no quiere hablar de nada, ¿no? Yo tengo una teoría. A ver. A ver, mamá de adolescente. Mamá no de puede- adolescente, estoy desarrollando estrategias. Igual yo creo que mi adolescente es muy tranquilo, pero hay algo que una mamá me dijo hace mucho tiempo, que tu adolescente es el resultado de lo que hiciste con con ese niño. Ujú. Y en cuanto al diálogo, yo lo tomé en relación al diálogo, ¿no? Si yo de niño no le di atención a ese pequeño, a ese hijo, no dialogué, no charlé, no generé temas de interés, de compartir, no lo voy a iniciar ese diálogo en la adolescencia, cuando el adolescente tiende a cerrarse,
a generar su propia construcción y en general medio que... Entonces, si yo ya no tengo un espacio de compartir, de diálogo, de charlar sobre distintos temas y no sé qué le gusta, qué le interesa, en el momento de la adolescencia se pone como muy difícil entrar a ese mundo. Sí, pero, y acá, eso es una sentencia también, ¿no? Como muchas veces decir, bueno, como ya no hice esto, no puedo cambiar porque el momento que lo tuve, de nuevo, fui mamá soltera, no tenía tiempo, no me pude, y ahora que lo veo, ¿qué hago? Bueno, Claro. Siempre hay otras opciones. Claro, yo voy a lo preventivo. A lo preventivo, sí. Claro. Yo quiero Si prevenir. cronológicamente hay tiempo, sí, Claro. te lo banco, súper. Pero sí. Si estamos ahora, ¿no? Con un adolescente de 13, porque ya ahora la adolescencia 13, 14, 15 años, por ahí esto de la típica, ¿y cómo te fue en el cole? Bien. Ay, No, sí. No te cuenta nada. ¿Y qué hiciste? Nada. Lo que se hace en la escuela, Claro, mamá. o sea, estuve ahí sentado, ¿no? ¿Qué hacen los chicos de la escuela? Punto. Les quiero compartir que Carlos ya está conectado por Zoom, así que vamos a separar apenitas y nos reunimos todos. Bien. En esta mesa de 4. ¿Te parece, Agus? Muy bien. En un mundo que nos propone vernos en fragmentos, te invitamos a crear sentido para unir nuestras partes y construir una mirada integral. Lo que construyen las palabras. Vamos a explorar los temas que nos atraviesan como seres humanos, conectando el cuerpo, la mente y las emociones. Lo que construyen las palabras. Sentido y conciencia. Bien, vamos a sumar a Carlos Coronel. Él es doctor en psiquiatría de Las Heras y está conectado vía Zoom. Seguramente ahí ya lo vamos a ver en pantalla en algunos segundos. En este momento Carlos está en San Luis, si no me equivoco. Ahí él me va a corroborar esta información enseguida, participando del tercer Congreso Nacional sobre Intervenciones. Voy a decir esta palabra que es muy difícil, suicidiológicas y comportamientos autodestructivos. El lema de este congreso es hacia una prevención integral del suicidio, abordaje interdisciplinario y políticas públicas. Me parece el título es un montón, es súper amplio. Lo vamos a tener por primera vez en este espacio a Carlos. Me parece un tema súper interesante. Malvina nos sugirió su participación, así que agradezco mucho ese contacto y lo vamos a invitar a compartir, a seguir charlando sobre adolescencia. Hola Carlos, ya te vemos. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes Marina, gracias a Malvina también por hacer el contacto y por permitirme esta posibilidad. Las estaba escuchando hace ratito conversar acerca del uso de las redes sociales en los adolescentes y me causó muchísima intriga y qué importante que es empezar a tocarlo al tema. Bueno, agradezco tu participación y que podamos juntos empezar a crear este nuevo espacio en el que le damos lugar a todos estos temas que son temas que en los espacios profesionales, en los hogares, en la calle, en el supermercado, todos, madres y padres, ciudadanos, tíos, cualquier familiar, habla, ¿no? El tema del uso de las redes sociales, su impacto en la vida cotidiana, en los adolescentes, los niños, también en los adultos. Y bueno, nos gustaría sumar tu mirada sobre específicamente esto, adolescentes y el uso de la tecnología, y ahí empezamos a charlar. Mira, te cuento un poquito. El fin de semana que pasó, estuve en el congreso que vos mencionaste recién en la provincia de San Luis. Fue obviamente un congreso de intervenciones suicidológicas. Fue muy interesante por la perspectiva que se tiene acerca de la problemática del suicidio en todas las edades, donde lo pensamos principalmente de manera multicausal. Bien, no es exclusivo de los jóvenes, no es exclusivo de una franja etaria, no es exclusivo de una causa determinada, sino que tiene que ver con todo un bagaje de causas que se van acumulando a lo largo de la vida y que determinan en algún momento de la persona concluir en algún tipo de fenómeno o comportamiento autodestructivo. Ahora, ¿qué fue lo interesante de ese congreso más allá de toda la variedad de miradas? Cuando el doctor José Farhat, que es un abogado tucumano que es
trabaja muy fuerte todo lo que es la digitalización de la vida, de la adolescencia y de la ciudadanía digital, nos desburró, porque realmente nos desburró y a mí en lo personal me dio vuelta la cabeza cuando tocaron algunos temas específicos con respecto a eso. Me encantó cuando pudimos ver cómo le seguimos llamando a ese dispositivo híbrido que lo llevamos en el bolsillo celular. Él nos propone dejar de llamarle celular, porque el celular le llamábamos al dispositivo de hace varios años atrás que nos servía para hacer una llamada y poder llamarnos desde algún lugar del X. Hoy en día los dispositivos que tenemos hoy son dispositivos donde no solamente podemos llamar, es más, la llamada que hacemos en los dispositivos actuales es apenas una fracción mínima del tiempo que lo utilizamos. Son dispositivos de monetización, de bancarización, son dispositivos de programaciones y multimedias extensísimos, donde editamos, fotografiamos, registramos la vida, la compartimos, monetizamos y nos bancarizamos. Entonces fíjense que es un concepto mucho más complejo que el de simplemente un celular. Es un dispositivo híbrido conectado a inteligencia artificial donde las oportunidades y los riesgos son infinitos. Sí, creo que nos ha quedado por demás enorme el impacto que ha tenido el uso de las tecnologías, del teléfono y de todo lo que implica como tecnología que lo hemos incorporado a nuestra vida. Cuando empezamos a usar el celular, yo todavía me acuerdo, y eso suena a ser señora grande, era nada lo que podías. Y hoy lo que hablábamos hace un momento está completamente tomado. ¿Ves, Carlos, cómo es el uso del celular por parte de los adolescentes? Digamos, acá abordamos las palabras sentido y conciencia recurrentemente, y cuánta necesidad hay de desarrollar un poco más la presencia y la conciencia en el uso de tecnologías como adolescentes y también desde los padres. Exactamente, porque ahí retomo lo que recién mencionó Malvina, cuando preguntaban acerca de cuál es la edad ideal o cuál es la franja ideal de poder, proveerlo al dispositivo. En realidad eso está totalmente en discusión por la velocidad en la que evolucionan las tecnologías. Lo que sí sabemos es que las nuevas generaciones van a ser generaciones digitales. El dispositivo, el celular, que hoy le llamamos, es un apéndice tecnológico al humano, ya forma parte prácticamente, es como un órgano externo que lo llevamos y lo acarreamos. Y la cuestión es, bueno, nosotros como adultos, primero y principal, ¿cuál es el tipo de uso responsable que le damos a estos dispositivos, por empezar? Porque si no ponemos la mirada en qué tipo de uso le damos, coincidiendo con lo que hablaban recién, el tiempo en pantalla, cuál es la cantidad de horas que desperdiciamos o la aprovechamos como productividad o no, cuál es el contenido responsable que miramos, etcétera, y cómo vamos a transmitir eso a nuestra familia, sobre todo a nuestra descendencia. Esa es la parte más importante. Y ahí también vuelvo a coincidir. El niño o la relación o el vínculo, la seguridad, la confianza que generamos durante la infancia va a ser la que nos va a acompañar durante la adolescencia. Y ese sentido de responsabilidad tiene que ser cultivado desde muy temprana edad. No estamos hablando de factores genéticos, biológicos, que sabemos que se ponen en juego, pero aquí estamos hablando de algo mucho más sensible y a veces difícil de poder controlar, que es la responsabilidad nada más. Bien. Carlos, entonces, ¿ves en tus intervenciones efectos en la salud mental en niños, adolescentes o adultos provocados por el uso de la tecnología? ¿Podrías hacer ese análisis? Sí, por supuesto. Por supuesto, la veo en muchas franjas de edad. En el adolescente por ahí lo que más se pone en juego, y sobre todo en el niño, cuando va pasando de la niñez a la adolescencia, lo que se pone mucho en juego con las redes sociales y con los dispositivos es la construcción de su identidad. Las redes sociales, como bien lo dijo Malvina,
tienen un componente de monetización corporativa por detrás. Bien, hay gente, los influencers reciben un dinero por crear su contenido y ese contenido va teniendo una influencia específica en el desarrollo de cada persona. Entonces vamos viendo algunas consecuencias. Más allá de la cantidad de horas de pantalla, que a veces ocurre que se ve con frecuencia, también vamos viendo fenómenos que tienen que ver con la construcción de la identidad. Una identidad que no se solidifica en algo concreto, una identidad que no tiene un punto de base o un norte hacia el futuro a donde apuntar, adolescentes que encuentran en las redes sociales, en la inteligencia artificial o en la comunicación con otras personas de manera digital, encuentran, no lo voy a llamar contención, pero encuentran como una especie de identificación y expresión cuando que obviamente no van a tener una utilidad en la conformación de la identidad a largo plazo, pero les resulta como un parche al dolor que vienen sintiendo en estos momentos y que los adultos, bien, que están Claro. compartiendo su realidad concreta, no lo pueden observar y no lo pueden contener. Entonces son aspectos peligrosos porque incluso, fíjense lo más sensible, si vamos a un punto más, que esto también me pasa lo veo como consecuencia en la clínica, fíjense que a veces en el adolescente es tan frágil la identidad que un adulto detrás de un dispositivo que se comunica con un adolescente em- empatiza, porque no hay realmente una expresión empatizante en mecanismos biológicos frente a frente. Hay toda una manipulación detrás donde a partir de ese mecanismo manipulatorio le empiezo a pedir fotografías, le empiezo a pedir Claro. contenido y empieza una cuestión mucho más compleja que tiene que ver con el grooming, con el acoso sexual y Mucho que más nada, compleja y mucho más oculta también, porque mucho más oculta, corporizada, sí. gerenciada también por cosas que no conocemos incluso, pero donde nada, nuestro rol hoy es empezar a cuidar ese grupo etario sensible que está en un proceso de neurodesarrollo y conformación de su identidad frágil, bien, y en donde los dispositivos, la cantidad de oferta que tienen que tiene la virtualidad o la ciudadanía digital, como le llamaron en el Congreso, que me pareció fantástico, este, tienen una influencia. Por eso una de las propuestas que hacían ahí en el Congreso era uno de ciudadanía digital responsable. ¿Qué significa? Toda la tecnología que tenemos puesta a prueba, generar espacios digitales, mal llamados virtuales, donde la responsabilidad en el uso y la co-creación continua permita un desarrollo y una identificación mucho más saludable, con límites, con parámetros, con sanciones. Eso es lo que falta también. No hay control en el uso digital. Claro, el uso de lo digital también es ese mundo que no podemos ni medir ni controlar y entonces el control viene por el lado de la presencia. Y pensaba en esto Exactamente. que decías como recomendación, la necesidad de lo colectivo también, ¿no? Porque el uso de la tecnología nos aísla a los adolescentes en su cuarto, cada uno en un espacio de la casa con un dispositivo prendido y nos olvidamos de lo colectivo internamente en el hogar y también en los otros espacios más grandes, en las escuelas, en los clubes, y también la necesidad de recuperar, porque aún estando los niños o adolescentes en las escuelas muchas veces también están aislados. Entonces, recuperar no solo lo físico de lo colectivo, de reunirnos, sino también el concepto a nivel simbólico y a nivel social de decir, bueno, necesitamos esta como pelea, entre comillas, hacia todo lo virtual y todo lo que nos separa y necesitamos unirnos en ese punto en común que sería forjar políticas públicas. Me parece que vos venís también desde ese lugar para generar mecanismos colectivos de control, de supervisación, de observación. Quería preguntarte por último, Carlos, agradecerte tu participación y preguntarte qué consejos podemos darles a las mamás, a los papás, a los cuidadores, a todos los integrantes de las familias, adultos que están a cargo de algún modo de niños o adolescentes. ¿Qué sugerencias o qué cosas observar en ellos
que puedan ser síntomas de alarma, síntomas que me indiquen alguna situación comprometida en relación a la salud mental y que tal vez sea necesario pedir una intervención. Bien, vamos con lo más sencillo, digamos, el primer consejo que yo siempre intento dar en este sentido, cuando todavía no se instaló la sospecha de algo patológico o algo que pueda comprometer la salud, es volver a lo barato y a lo simple que tenemos, que es aprender a hablar. Es decir, aprender a hablar con nuestros niños, aprender a hablar con nuestros adolescentes, bajar, bajar la expectativa, bajar la reactividad adulta, aprender a mm, regular mejor, regularnos mejor y volver a eso. Digamos, creo que la confianza es lo que es la confianza que nos puede tener un niño o un adolescente es la mejor actitud preventiva. Ahora, cuando a veces ya se instalan cuestiones que van a comprometer la salud mental, hay que tener mucho cuidado con indicadores muy sensibles que pueden aparecer en primer término y que nos tiene que advertir de tomar alguna intervención o de hacer algo al menos. Por ejemplo, una de las características más fundamentales del adolescente es el aislamiento. Pero el aislamiento, la irritabilidad, un adolescente que de repente tenía unas características propias, venía teniendo una historicidad lineal dentro de su personalidad, y hay un cambio a partir de un punto específico que nos llama la atención. Ese pequeño llamado a la atención no es un llamado de atención del adolescente, es un llamado a, mejor dicho, a tratar de poder prever que puede estar pasando algo y que debo advertir y que debo acercarme a preguntar, a cuidar y demás. Dentro de los indicadores, digamos, sensibles a nivel psicopatológico, son esos los principales, más que nada, ¿bien? El aislamiento, los cambios de humor, la tristeza, la irritabilidad. La irritabilidad es un cambio cualitativo muy sensible que tiene que ver con los trastornos del estado de ánimo. Ejemplo, un cuadro depresivo. Bien, los adolescentes no se deprimen y los niños sobre todo no se deprimen igual que el adulto. Tienen otros cambios cualitativos más diferenciados, como por ejemplo la irritabilidad temprana. Se volvió contestón, se volvió más enojón, ahora yo le pido algo, antes me lo hacía, ahora me... Entonces nos tienen que advertir. Qué importante Entre otras pensaba cosas, Carlos ¿no? esto que mencionás como alertas, porque también en algún punto son, de alguna manera, son un poco las características de un adolescente, ¿no? El cambio del humor, un poco desafiar la autoridad, que viene siendo como algo natural del periodo de la adolescencia, pero cuando se pasa un límite que ya me está indicando otra cosa. Entonces, la importancia de la observación, algo que mencionabas que Sí, también es importante, es el diálogo. sí, pero lo fundamental en esto es, a veces la característica de la adolescencia es esa justamente. Hay cambios cualitativos en la personalidad que van definiendo la identidad, pero uno las ve y sabe, no, está definiendo su personalidad y su comportamiento es así, pero en lo grueso, en la historicidad lineal, no hay un cambio que modifique una secuencia valorativa a cómo era antes. A partir de este punto cambió. No sé qué le pasa, no quiere hablar conmigo, está todo el tiempo encerrado. A veces pasa que no quiere bañarse, no quiere comer y empieza a preocupar. ¿Y qué pasa? Me falta la escuela, no quiere salir con sus compañeros, pasa mucho tiempo con el celular, dice que conversa con gente de otros lados. Claro. Creo que ahí hay una falla muy grande. Claro, son un montón de factores que en la cotidianidad nos van marcando un Nos van panorama marcando cuando se los pautas. empezamos a unir. Yo siempre digo, y concluí mi exposición en el Congreso con esto, si hay algo que tenemos que tener en cuenta que la juventud, la juventud actual no está perdida. La juventud actual es una fuente de oportunidad inalcanzable, inagotable. Son las personas que nos van a cuidar el día de mañana. Los que estamos perdidos somos los adultos. No sabemos cómo hablar, no sabemos cómo comunicarnos, no sabemos qué les pasa, a veces normalizamos las cosas, tenemos tan poco tiempo que los conformamos con una u otra cosa, como decía Malvina, tenemos tan poco tiempo y no sé cómo regular lo que me pasa, que le doy el teléfono, que
los adultos estamos perdidos, la juventud no. La juventud todavía es una gran fuente de oportunidades que tenemos que aprender nosotros a aprovecharlas. Bueno, Carlos, un placer enorme poder tenerte en este espacio. Agradecemos tu tiempo, tu buena onda para sumarte ahí por Zoom, desde donde estás, seguramente haciendo otras cosas. Estoy en Santiago del Estero. Mira, estás más lejos Ahora. todavía. No, yo les agradezco enormemente por la posibilidad. Dejo abierta la convocatoria, que cuando quieran invitarme de nuevo, más que agradecido. Te vamos a invitar para que vengas a conocer el estudio y podamos Me profundizar encantaría. mucho más en varios temas. Nos queda ahí la pestaña del tema del abordaje sobre el suicidio en la zona, que ya lo digo, revelemos todo. Sí. Me gustaría invitarte en algún momento a que podamos Sí. profundizar en eso. Perfecto. Gracias, Más que Carlos. encantado. Un gusto A enorme. ustedes, les agradezco a ustedes. Hasta luego. Bien, pasó Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Con un montón de temas y de tópicos, me parece súper interesante que podamos sumar esta info que él trae de ahí, muy fresquita del Congreso. Me anoté unos cuantos temas y nombres para después googlear, porque hay muchos temas, información además, que es importante comenzar a entrelazar y poder compartir. Separamos, Agus, un segundito para cerrar. Gracias.